Hola amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Un verdadero gusto estar nuevamente aquí a través de la pantalla de Canal 2 para hacer otro programa de PPP. En el día de la fecha, 26 de agosto, se celebra el Día de la Solidaridad. Entonces, queremos hacer una pequeña referencia sobre la vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta, la mujer más destacada del siglo XX. Su nombre verdadero era Agnes Gonja Bojaciu, difícil de pronunciar. Nació un 26 de agosto de 1910, por eso se celebra justamente en el día de la fecha, en Üsküp, que pertenecía al Imperio Otomano. Actualmente se denomina Skopje, República de Macedonia del Norte. Esta mujer es ciudadana albanesa, pero adoptó luego la nacionalidad india o hindú, si lo prefieren. Era hija del matrimonio de Nicole Bojaciu y de Dranofile Bernay. Gonja, su segundo nombre, significa capullo de rosa o pequeña flor. De niña, en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inicia su actividad de asistencia a los más necesitados, y a los 18 años deja su ciudad natal y viaja a Dublín, en Irlanda, para profesar en la Congregación Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas hecho los votos, pasó a Calcuta. Durante casi 20 años ejerció como maestra en el Colegio Santa Maris de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitar al Papa Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos, de los más pobres. Santa Teresa de Calcuta, como así se la conoció en adelante, pronunció por aquel entonces su mensaje fundamental. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarle que Dios ama al mundo y que les ama a ellos. En 1947, cuando la India obtiene la independencia de Gran Bretaña, por la dilatada lucha que encabezó el Mahatma Gandhi, un año después de ese acontecimiento histórico, obtiene la autorización solicitada al Papa y estudia enfermería con las hermanas misioneras de Patna. En el año 1950 adopta la nacionalidad india, que decíamos antes. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que el Papa Paulo VI lo hiciera efectivo en 1965. La congregación comenzó a abrir centros de atención en diversas ciudades del mundo, bajo la consigna de: para nosotras no tiene la menor importancia con la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino las necesidades de cada uno. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza mayor
y que es peor que la material, el desprecio por los más pobres y marginados. La gran familia de la Madre Teresa de Calcuta se extendió en 40 años por los 5 continentes. Las misioneras de la caridad trabajan actualmente en más de 100 países, desde España a Nueva Guinea, desde Suecia a África del Sur, desde Canadá a la Pampa Argentina. Las hijas de la Madre Teresa recorren los caminos del amor y del servicio, llevando la paz y la alegría a los hogares pobres del mundo. Existen actualmente, diseminados en todo el orbe, 517 casas de la caridad en el mundo. Naciones que son fuertemente reacias a toda penetración religiosa, como Rusia, Cuba, Albania, entre otras, han abierto sus puertas a estas mensajeras del amor cristiano. En el corazón mismo de Moscú, en Rusia, ya hace varios años que las religiosas del sari blanco, como se las identifica en su vestimenta, mantienen presencia del Dios vivo, y a toda Rusia ya son 15 las casas abiertas por la Madre Teresa. La Madre Teresa se relacionaba con todo el mundo, aunque a veces con algunas reservas. Se la pudo observar en varias fotografías junto a Imelda Marcos, que era la esposa, luego presidenta de Filipinas, en Manila, con la esposa del dictador haitiano Duvalier, con la hermosa princesa Diana de Gales, Lady Di, trágicamente desaparecida, con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, con Yasser Arafat, líder carismático de Palestina, con los presidentes Luis Herrera Camping y Carlos Andrés Jiménez de Venezuela, con la mismísima Margaret Thatcher de Inglaterra, con la reina Isabel II también de Inglaterra, con el emperador etíope Haile Selassie y hasta con García Meza, presidente boliviano. Evidentemente, salir en la foto con la Madre Teresa era muy rentable para todo el mundo. Para la gente de a pie se trataba principalmente de una rentabilidad afectiva. La Madre Teresa complacía todas las veces que pudo a quienes pidieron posarse para una foto con ellas. Si hubo quienes pudieron maquinar importantes y exclusivas fotografías posando justamente con ella, nunca pensó en vender sus derechos de imagen a nadie. Su imagen siempre estuvo al servicio, junto con su persona y su vida entera, a favor de los pobres, de los más pobres. Sin embargo, en la historia de la vida de la Madre Teresa existen hechos incomprensibles. ¿Cómo es posible que una mujer que pudo vencer obstáculos en todo el mundo no podía entrar a su país de origen, Albania, por casi durante 60 años? Posterior a su visita, donde fue premiada y pudo visitar finalmente la tumba de su madre, el gobierno albanés autorizó el funcionamiento de 3 casas de asistencia y una catedral en Tirana, a las que asistieron miles de fieles. Esta mujer santa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003 y fue canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre del 2016. Es la única mujer santa que fue
santificada en vida. Por lo menos eso es lo que indica la historia hasta hoy. Vamos a hacer dentro de este programa una pequeña pausa y luego sí vamos a continuar con esta apasionante historia de la Madre Teresa de Calcuta y vamos también a compartir la nota de hoy con el cura párroco de nuestra localidad, Eugenio Mendieta. Pero mientras tanto vamos a hacer una pausa y luego sí continuamos con el desarrollo del programa de hoy. Bueno amigos, como habíamos prometido antes del corte, en el programa de hoy contamos con la presencia de nuestro cura párroco, Eugenio Mendieta, a quien le tengo que agradecer profundamente la amabilidad de haberse acercado a nuestros estudios para compartir con nosotros el programa de hoy. Muy buenas noches, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por permitirme también a través de esto, como siempre digo a los chicos del canal, en este tiempo especial que estamos viviendo, que gracias a este medio podemos meternos en las casas, es decir, la gente que practica, digamos, ¿no? Y alguno más que escuche, pero gracias a ustedes también por esto. Bueno, era nuestra intención primaria durante este mes de agosto poderlo entrevistar con motivo del Día del Sacerdote que se celebró el 4 de agosto pasado y también con motivo de las fiestas parroquiales. Sí. Pero lamentablemente con esta situación que nos aflige a todos no ha sido posible. Pero aprovechamos ahora esta fecha, el Día de la Solidaridad, para poder compartir con usted algunas cuestiones que hacen también a la vida de nuestro pueblo, no en la fase económica, en la actividad, pero sí fundamentalmente en la parte espiritual. Ciertamente, sí. Es decir, algo que es profundo, digamos así, ¿no es cierto? Y necesario en todos los órdenes, en todos los estratos sociales, ¿no? El aspecto solidario que, al decir solidaridad, no es solamente la cuestión, digamos, primarias del hombre, como es la comida, el techo, los medicamentos y todo esto, ¿no? Que sí son súper necesarios, pero solidaridad, como siempre digo a la gente, es decir, también es prestar el oído para escuchar a alguien y realmente escucharlo, ¿no? No tener un pensamiento previamente elaborado para darle una respuesta, digamos, por como salir del paso o algo por el estilo, ¿no? Solidaridad es eso también, solidaridad es saber guardar silencio, saber también, no digo tapar o cubrir, pero cuando está muy a la vista el defecto ajeno, ¿no? Que si somos realmente cristianos, bueno, en privado le podremos decir, ¿no? Lo que le sucede, lo que le pasa, ¿no? Pero también es ser solidario en ese sentido, ¿no? Que no digo cubrir los defectos, sino actuar de otra manera, de otro modo, ¿no? Y bueno, es una rama infinita lo que es solidaridad, ¿no? Es una rama muy amplia. Muy abarcativa. Muy abarcativa, sí, muy grande. Ya le digo, por supuesto, innegablemente, es decir, lo primario del hombre, que es su sustento, su casa, sus medicamentos, todo esto, ¿no? Pero también está toda la otra parte, ¿no? Que bien se dice que no solamente de pan vive el hombre. No, justamente. Así que eso lo nota bien Cristo, ¿no es cierto? Cuando, en los dos aspectos, ¿no? Cuando él dice, no solo de pan vive el hombre, y en otro pasaje de otro evangelio, cuando él dice, con el estómago vacío no nos pueden escuchar. Claro. Eso tiene fundamental preponderancia, sobre todo con la época que se está
viviendo cada día está un poquito más en vigencia Sí, ese totalmente. pensamiento. Totalmente en vigencia, es decir, y es global, ¿eh? No es solamente nuestra patria, que siempre ha atravesado cuestiones bastante complicadas en lo que respecta a esto, ¿no? Y a otras cosas también, ¿no? Pero esto es mundial, es decir, es como charlamos antes de empezar el programa, es decir, un antes y un después, que marca como un rumbo diferente. Lo vi por internet, también en grandes empresas europeas, que como esto continúa, esta pandemia continúa, empresas como la Rolls-Royce, que fabrica motores de aviones, de barcos y demás, están viendo de qué forma se encara esta nueva etapa. Y lógico, tiene muchas dificultades con Tiene su personal también. con todo, se Sí. plantea de otra manera. Por eso, es decir, no, bueno, que hoy el Día de la Solidaridad, ¿no es cierto?, en este sentido, porque como lo he visto mucho por Facebook, por internet, no mucha gente lo ha puesto. Dice, yo no quiero que me den dinero ni comida, quiero que me den trabajo. Así es. ¿Eh? O sea, el que tiene la cultura del trabajo está viviendo mal, ¿no? Una etapa muy mala en este momento. Lamentablemente. Sí, Padre, yo quería hacerle, si usted me lo permite, me quedé con las ganas en la primera entrevista que tuvimos ya hace un tiempo casi largo, pero pasa tan rápido. Usted me había dicho que era oriundo de la provincia de Buenos Aires, de sí, un de puesto, provincia, Rauch. sí, Rauch. Es decir, bien hacia el centro de la provincia, si limita con Las Flores, los partidos, ¿no? Ayacucho, Tandil, Azul, Cacharí, así queda al medio, ¿no? En ese cuadradito formado, entre otros, por esas Sí, localidades, ciudades. ciudades, sí son ciudades. Sí, sí. Quedó por cuestiones políticas o económicas o la hegemonía, digamos, de ciudades más con aspiraciones también más grandes, ¿no? Quedó agrícola ganadero, es decir, se mueve mucho la ganadería, como es provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, rodeado de estancias muy grandes, a diferencia de Tandil, que se industrializó, como Azul, Las Flores mismo, que se abrieron paso por otros lados, ¿no? Y eso le permitió crecer en número de población y Rauch en este momento pienso que llegará a lo mejor a 19.000 habitantes más o menos, a la par de un Tandil que tiene 150.000, un Azul que tiene, qué sé yo, cerca de 80, es decir, crecieron Sí, porque aparte tuvieron a Rauch, ya era grande cuando llegó la primera ruta y las otras ciudades ya tenían ruta hacía rato y tenían la electricidad, bueno, todo eso, ¿no? Se vino muy retrasado y me acuerdo siempre, teníamos un tremendo gasoducto a 20, 25 kilómetros del pueblo y el pueblo con garrafa, ¿no? Hasta que vino estos hombres así que son así emprendedores y bueno, transformadores de la sociedad. transformador, sí, realmente transformador, porque con eso vino el agua, que no la tenía, el gas, las cloacas, instaló todo. En esa zona, me perdone que le Mm. interrumpa, vamos a partir que el pueblo lleva su nombre como Un coronel, Federico Rauch. Federico Rauch, sí, es Era decir, en la era campaña del desierto, la campaña, anterior, un poquito anterior a la campaña del desierto sí, estuvo. es decir, Rauch, esa zona en esa época era, el paraje ese, ¿no? Era de mucha vizcacha, mucha vizcachera. Vizcachera. Sí, entonces el caballo que iba montado Rauch mete la pata en una vizcachera y un indio le clava una lanza. Ese fue en el combate Así, de las vizcacheras donde muere, ¿no? donde muere, sí. Así que de ahí le viene el nombre al pueblo, y ya le digo, queda rodeado de estancia y como así como el pueblo nuestro de acá de Bombal, las corrientes migratorias grandes eran españoles, sobre todo vascos. Mi papá es vasco, era de cerca de Bilbao,
mis vecinos, todos, yo siempre me acuerdo doña Eusebia Villarreal, mi padre tenía unas chacras y sabíamos ir en el sulky con papá y mi hermana, la que falleció, lo acompañábamos así y esta vasca salía a la punta del monte y le decía, paisano, por eso se dicen así, ¿no? Paisano, dice, bajate del sulky, dice, porque aprendí a tomar mate, ¿no? Claro, una costumbre netamente de aquí de netamente, esta zona. netamente de acá, ¿no? Bueno, toda esa zona era bien de vascos, de gallegos, mucho italiano, pero quedaron muchos en el pueblo, en algunos otros lados se fueron también, de ahí de la zona de Rauch estoy refiriéndome, ¿no? Algunos alemanes, algunos franceses también. Ahí en esa zona, si no estoy mal informado o he leído mal, hubo propietarios que se beneficiaron con la ley de enfiteusis cuando se repartían los terrenos principalmente a los militares que habían participado en algunas campañas, sí. Militares como Eustoquio Díaz Vélez. Sí, tenía más o menos, le digo, ¿no? Y 20 kilómetros de campo. ¿Qué le parece? Por ejemplo... Hay una anécdota muy graciosa, porque ahí quedó, a diferencia de acá de la provincia de Santa Fe, que todas las estaciones, o casi todas, se hicieron pueblos. En provincia de Buenos Aires no se hicieron pueblos las estaciones. Entonces, entre Rauch y Tandil hay dos estaciones, que una es Estación Egaña, que ahí donde tenía el castillo Díaz Vélez, había hecho un castillo y quedó, ¿no? Ahora hay gente que se está preocupando para hacerlo como una especie de, no sé, de lugar de esparcimiento o no sé qué cosa, pero una cosa muy hermosa, muy hermosa. También estaban el apellido renombrado como los Migens, sí, Álzaga, sí, Álzaga, Viñales, Viñales, Letamendi. Sí, y esto Álvarez de Toledo también. Y entre otros, yo le estoy nombrando algunos de los que he leído por ahí circunstancialmente y a veces me acuerdo de algunos todo circunstancias. Lo que yo le decía, fíjese usted que hay, por ejemplo, la parte esa que le correspondería, que sería, se llama Estancia Hondurazno, ¿no? Y fue la época de Lanuse, una cosa muy buena que hizo este hombre, parceló parte de esa estancia, imagínense lo que sería, ¿no? Que entraron 39 colonos con 250 hectáreas cada uno, una parte. Sí, pero eran extensiones, se repartieron aquella vez, si no estoy mal informado, como 8,5 millones de hectáreas entre 530 propietarios. Así que tenían tierra para muchos. Muchísimo queda. Y en la primera presidencia de Perón, me parece, no la primera, sí, que ese era Viñal, el que usted dice, que ahora el casco de la estancia, que ya el pueblo llegó ahí, ¿no? Ya se introdujo, lo hicieron, se llama el Parque Juan Silva, hicieron como un velódromo, un autódromo, y allá es muy frecuente hacer domas, pero muy grandes, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires, el tema de las tradiciones gauchas, las raíces gauchas, porque la actividad ganadera hace de que la gente esté consustanciada, con mucha ganadería. Entonces era muy bonito, era ver en esa época cuando se hacían esas domas tan grandes que llegaban a juntar hasta cerca de 20.000 personas, que era un hombre que se dedicaba plenamente a lo que es lo gauchesco, que falleció, ¿no? Los hijos no siguieron para nada. La cantidad de caballadas que traían, no sé, unos caballos hermosísimos, ¿no? Que hacían unos desfiles muy lindos. Una cosa muy bonita, ¿no? Muy buena. Y un festival, digamos, folclórico muy importante era a la noche. Voy a ser curioso. ¿Usted los estudios primarios, hacia la escuela primaria, lo hizo en Rauch? Sí, en Rauch. Ahí la escuela primaria, la hice ahí cerquita donde está, eso lo heredó mi hermana menor, esa chacra. Estábamos más o menos a 1.000
1500 metros de la escuela 2, que ahora, fíjese lo que es extenderse el pueblo, ¿no? Es una escuela agrotécnica, esa primaria que yo iba. Ah, sí. Sí, ahora ya funciona así. El pueblo está construido, se fundó sobre el arroyo, sobre las orillas del arroyo. Chapaleofú. Del Chapaleofú. Sí. Ahí sí. hay 4 arroyos que dominan, son los más grandes de la zona, ¿no? Sí, tiene el Chapaleofú, el Langueyú, ay, que me olvidé. ¿El Gualicho es otro? Sí, el Gualicho es un paraje sí, que está a la orilla del Canal 12, que es el que permite la canalización de estos arroyos, porque estos quedaban como perdidos en la pampa húmeda, ¿no? Pertenecen a la cuenca del Salado, del río mismo, Salado. a eso mismo. Que van a la bahía de San Borombón, todo ahí eso. desemboca, sí, por medio de los canales. Claro. Se dice ahí, Entonces, eso es como si fuera una media serranía con terrenos ondulados, para el lado de lomas Tandil. Y algunos inundables. Para el lado de Tandil, eso está para el lado de Tandil, lo que sería el sistema de la Ventania, que se le dice, que son las cuchillas en Uruguay, se hunden en el Río de la Plata y aparecen en Cabo Corriente, el Mar del Plata. Después viene Balcarce, Tandil hasta Sierra de la Ventana, que es el plegamiento más antiguo de esa serranía, ¿no? Y eso ya es prácticamente Tandil, Balcarce y para el lado de Olavarría, más o menos, que ahí se van perdiendo, para el lado de Azul, las sierras de Azul. Es decir, lo que quedó, como le decía, toda esta zona, lo que es Rauch, partido Rauch, es todo ganadero. Tienen cría de mucho, sobre todo el Aberdeen Angus, que es un animal más rústico, más fuerte y más resistente a las enfermedades, pero hay otras razas, Hereford, traen mucho, fíjese de ahí, de cañuelas, que tiene tanto tambo cañuela, la holando argentino, o sea, los animales holandos, ¿no? Sí. Los terneros, el terneraje lo compran mucho y lo engordan y lo crían ahí, ¿no? En esa zona. No para lechería, sino para carne. Para carne, sí. Sí, no, la lechería hay cañuelas. También sí había en una época muy atrás, ¿no? Muchísimas queserías, fábricas de queso en los campos, ¿no? Una era Egaña, otra se llamaba, el Hornero, me parece, o no sé qué nombre tenía, parajes donde todo el mundo tenía tambos. Claro, había mucho tambo, antes se acostumbraba muchísimo, después se empezó a dejar, ahora tenemos graves problemas en la provisión de leche en la República Argentina. Sí, pero y aparte, fíjese usted, cuando yo era chico ahí en Rauch, que íbamos, cuando yo iba a esa escuela, me acuerdo siempre que teníamos carruaje, teníamos un carro, y íbamos con mamá al pueblo, y mi mamá traía todo el abastecimiento de mercaderías con la venta de huevos de gallina. Y hoy vaya a vender una docena, ni dos pesos. No. Nada. Y en esa época traía todo, porque me acuerdo que, le hablo de muchos años atrás, ¿no? La yerba nobleza gaucha, pero en un paquete largo de 5 kilos, una bolsa de papa, una bolsa de azúcar, todo así, para todo el mes, ¿no? Me imagino, harían el pan en el campo, y sí, todo. Posiblemente, o traían la bolsa de harina. No, a veces cuando se iba, ahí se compraba lo que llamamos galletas, ¿sí? Que no se secaba tanto, ¿no? Y sí se hacía todo eso. Y después, o sea, la carne de vaca en mi casa era una extra, pues siempre teníamos pollo, oveja, conejo, sí, de todo. De todo había, patos. De todo. En esa zona, después vamos a tocar esa parte que a mí me interesó leyendo un poquito en estos días, que me llamó la atención la cantidad de fauna, sí. de fauna que hay en esa zona. Sí. Hay de todas clases, para nombrar liebres, zorros, nutria, vizcacha, garzas, peludos, cuises, patos, cigüeñas. De todo. Como yo digo, será por la zona que son bañados. Son muchos bañados.
se es crían. propicio para la crianza Uf, de cosas. la nutria, por ejemplo, es cantidad. En las lagunas, nosotros decimos laguna, pero son Sí, bañados. lógico. Son bañados. Y después todo lo demás, como usted nombraba, qué sé yo, los cuises, las garzas, las cigüeñas, todo. Zorro, me llamó la atención. Zorros, y en una de época, distintos tipos, zorro en una época colorado, casi, grises. sí, una época casi los habían exterminado hasta que se prohibió, ¿no? Y ahí se volvió a poblar porque no había, casi no había. Y lo que sí siempre hubo muchísimo, me acuerdo, porque mi hermana mayor, la que falleció, vive en el otro pedacito de campo que está más lejos de ahí donde nos criamos. Y me acuerdo que íbamos, cuando yo iba de acá, digo, cuando iba del seminario, que sabíamos ir a cenar a la casa de ella, a la vuelta, fíjese usted, camino de tierra, levantábamos, pero 5, 6 o 7 liebres muertas por los autos. Porque era una cantidad. La liebre, la mará, esa grandota, Sí, o la sí. más chica. No, un poco más chica. Un poco más chica. Un poco más chica. Pero Perdices, martinetas, de todo, colorada. copetonas, coloradas. Sí. Había una estancia que ahora, no sé, como todos los dueños han muerto y los herederos venden todo. No me acuerdo cómo se llama. 12 de agosto se llama, porque era un hombre muy, muy tradicional, ¿no? Y lo hacía en honor, le puso ese título en honor el nombre, perdón, al campo por la reconquista de Buenos Aires, que es el 12 de agosto. Y él sí andaba con un rifle porque no entraba ni el loro al campo de él. Había avestruces coloradas, copetonas. También me llamó la atención ñandúes. Sí, ñandú, sí. Él, ¿no es cierto?, tenía como una reserva. Y un chico conocido que entró a trabajar en el campo de él me llevó un día para que puso un estilo de montes muy bonito, así el estilo de monte, ¿no es cierto?, de acacio, no el acacio negro sino el otro, tipo montaña, así, ¿no?, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? Una cosa muy bonita como los hizo a los montes en el campo, ¿no?, en todos los potreros. Y me mostraba este muchacho el dormitorio de las coloradas, porque hacen como un dormitorio donde se guarecen en la noche. Mire usted qué notable. Sí, era Prosiguiendo con toda esta serie de preguntas que yo me atrevo a hacerle, sí. Por curiosidad, ¿usted prosiguió sus estudios? Hice el secundario, lo hice en Rauch, que me acuerdo que cuando yo lo hice no teníamos el permiso de la escuela. La primera escuela primaria de Rauch, que es la número 1, funcionaba ahí a la noche. Empezábamos, me acuerdo, a 5:30 por ahí de la tarde hasta las 9:15 de la noche. Y ahí hice el secundario. Después, el último año, ya teníamos el edificio propio que está cercano también ahí en la cuadra. Lo hicimos ahí, y era un colegio nacional, ¿no? Y bueno, después ya me quedé en el campo. Con esas ideas hice una pequeña entrada, hice en la Universidad de Tandil, tenía así como idea de un profesorado de geografía, una cosa así, pero no colmó mis anhelos. Después donde vivió mi hermana últimamente, ahí mamá me pidió que fuera para cuidar esa parte. Y bueno, de ahí volví para casa, después de estuve un largo tiempo ahí, atendiendo eso, cuidando eso, las cosas del campo, como hay que cuidarlas, ¿no? Y de ahí fíjese usted lo que es, porque yo no vengo de una familia, digamos, católico práctico, creyentes como todos, que se casan, bautizan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no eran prácticos, ¿no? Ahí la única, mire, que era práctica en esa zona era esta vasca que yo le digo, que le decía a mi papá, que le decía, vení paisano, vamos a tomar mate, que aprendí a tomar mate. Era la única que agarraba el charré, no sé si los ubica usted. Era una especie de jardinera. De vehículo. Sí, Uno le dicen jardinera, otro hay por distintos tipos. Sí, hay volanta, hay charré, hay... La volanta ya más estilo americano. Bueno, es bien, porque a veces bien uno sin conocer dice, Sí. es charré, es volanta, jardinera y amasadora. Sí. Es
No, son de dos ruedas, Y de tres ruedas. ella Más agarraba alta, más de baja. dos ruedas con un caballo, tirado por un caballo, medio inclinado hacia atrás, ese era el charré, y era la única que armaba su carruaje y salía los domingos para la misa al pueblo. ¿Y ¿No? cómo se despertó en usted la inclinación hacia la parte? Siempre tuvo como unas cosas especiales en mí, pero yo viví en una época que es familia o es matriarcal o patriarcal. Y tenés Sí. que caminar, que a lo mejor usted lo vivió, tenés que caminar acorde como dice el patriarca o la ¿Y matriarca. padre o madre? La autoridad antes Sí, era de papá y de sí. mamá. Así que decir cuando yo era joven que a mí esto me atraía y me gustaba, ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo. Conocí un poquito más, fíjese usted, a través de una revista pagana, recontra pagana, porque lo único que pone son chicas semidesnudas, lo seguirá haciendo, ¿no? Le hablo de la década del 70, acuérdese de la revista Gente, que siempre vos salía Sí, Susana sí, sí, Jiménez sí, o que sé yo sí. quién salía, y venía en un rinconcito así arriba, chiquitito, decía reportaje a un joven judío que se hizo monje trapense. Trapense es un monasterio, ¿eh? Así, es decir, son vida monacal hacen, ¿no? Y yo digo, yo voy a ir ahí, a ese lugar, ¿no? Así que me aventuré, salí, había que ir hasta Azul y averiguar ahí por dónde se podía llegar ahí. Bueno, resulta que salía un colectivito, vio que lleva el cajón de huevo, el perrito, la rueda de auto. Sí, Bueno, ese era el transporte que había. Y tomé ese colectivito, se llama Pablo Acosta, el lugar, ¿no? Porque eso es una donación que hizo esta gente, Pablo Acosta, a estos monjes. Le donó un enorme, qué sé yo, son como 1000 hectáreas de campo, con serranía, con todo, ¿no? Parte cultivable y parte que es de cerro, ¿no? Y ahí ellos vinieron en la década del 50, el 57, por ahí le dicen enjambración. Vinieron de Denver, de Estados Unidos, acá a Argentina, y se instalaron ahí. Y ahí empezó ese monasterio. Bueno, yo cuando vi eso me llamó muchísimo la atención, sobre todo el testimonio que decía este judío, cómo había descubierto el cristianismo. Fíjese usted que yo, de pibe, pero de caprichoso, no quise tomar la comunión. Yo la comunión la tomé de grande. Tenía la confirmación, ¿sabe por qué? Porque en la época mía, de ahí el dicho también, cada muerte de obispo, se aprovechaba cuando venía el obispo y así fueras cada chiquitito, muerte de sí, obispo. sí, así fueras chiquitito, te confirmaban. Y el día que yo me confirmé, después fui a los registros, el obispo estuvo 3 días y confirmó más de 1000 personas. Entre ellos estaba yo que tenía 3 años o 4 años. Mire usted qué linda historia. Así que, bueno, me fui ahí y me acuerdo que subió un cura también al colectivito este. Yo no dije ni jota nada. Y porque era tímido, introvertido, miedoso. Y cuando llegamos hay una baja hacia un cerro hacia. Cuando uno va llegando por ese camino, un camino asfaltado a Pablo Acosta, se ve el monasterio, es hermoso, arriba en una colina bien alto está, y después desaparece porque viene un monte, y bueno, paró el colectivito ahí en la entrada que dice Santa María de los Ángeles, se bajó el cura, después me bajé yo, y cuando el cura se dio vuelta yo estaba atrás de él. ¿Vos también venías para acá? Sí, dice. Ah, venís siempre, no es la primera vez que vine, que vengo, le digo. ¿Pediste hospedaje? No, no te preocupes. Yo voy a hacer que te den lugar para que te quedes. Y Mire así, que y así fue. ese hombre era un cura, Un cura así. y estaba instalado ahí en la No, zona o no, 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 era de Buenos Aires, no me acuerdo qué parte era. de paso. De paso sí, venía a visitar porque le gustaba ir al monasterio. Esa congregación que usted me nombró que vino de Denver, de Sí, Estados Unidos, sí. ¿era por su puesto de raíces católicas o no? Sí, 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 ellos serían una rama de los benedictinos de San Benito. Le pregunto porque Sí, aquí en la Argentina, como tenemos libertad de culto sí, sí, y han sí. venido de muchas Sí, corrientes,
Y sobre todo de Estados Unidos viene sí, de todo. De todo, ¿verdad? Por eso era muy curiosidad. No, él, ahí, ellos son bien católicos, bien como nosotros, y en esa época que yo conocí esto, en el 70 y pico, todavía la mayoría eran yanquis y belgas. Ahora casi son mayoría argentinos. La iglesia de su pueblo tiene una particularidad, o su pueblo tiene una particularidad, que la primera iglesia ahora se llama San Pedro Apóstol. Sí. Y la primera iglesia se prendió fuego. Sí, se quemó totalmente. Totalmente. Sí, fue reconstruida después. A partir de fíjese usted que es la primera iglesia, la única iglesia de la diócesis de Azul que es municipal, no es del clero. Es municipal. Tiene, le diría así como cosas como para marcar, ¿no? Tiene una donación antiquísima de un órgano de tubos, de 1200 tubos. Sí. Un órgano muy bueno. Que fue adquirido en Italia. Y es único en su tipo en la zona. Sí, no sé si en la zona o por ahí, sí, en la provincia. Creo que hay uno, me parece que hay otro similar en La Rioja o San Juan por ahí. Son los únicos. Sí, es una pieza, digamos, musical, arquitectónica de mucho valor. De muchísimo valor. La municipalidad de Raus también tiene una particularidad, que ha sido construida sobre planos de un famoso arquitecto que tiene muchas obras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas. Muy nombrada. Sí, no me acuerdo ahora el nombre de Francisco Salomone. Salomone. Un edificio hermosísimo es la municipalidad de Rauch. Él hizo el pórtico de entrada del cementerio de Azul, que es lo hizo bien así, digamos, con esculturas indígenas de la zona, muy bonito. Ese arquitecto tiene una particularidad, tiene el sello de sus obras, tienen un sello que cuando uno ve un edificio que ha estado sujeto al estilo de Salomón, dice, esto lo hizo tal hombre. Tiene un estilo muy particular y ha hecho muchísimas obras, sobre todo obras públicas. Sí, un montón de pueblos. Muchos lugares, sí. Eso sí. Otra de las particularidades que tiene su pueblo, también tiene un renombrado poeta de mucho renombre, de renombre mundial, Rafael Arrieta, que ha escrito varios. Sí, tiene también pintores, escultores, no tan destacados a nivel nacional ni cosas por el estilo, pero siempre en ese sentido, digamos, el aspecto cultural siempre fue bastante desarrollado, ¿no? Tenían una biblioteca Guido Hispano que gracias a Dios conservan. Me gustó eso en el pueblo, porque toda la avenida principal, ¿no es cierto?, tiene unas casas muy lindas de principio del siglo pasado, estilo italiano, español, y que gracias a Dios que no las han tirado, se han edificado, dejaron el frente, han edificado detrás, ¿no? Conservaron. Y una de ellas es la biblioteca Guido Hispano, que es muy antigua. Tiene un anfiteatro también referido, que lleva el nombre de Arrieta, del poeta. Un anfiteatro muy nombrado también. Y el balneario municipal, muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Lo han mantenido muy bien, lo han ampliado, han hecho mucho más cosas, qué sé yo, como playas, con arena de mar, evidentemente. Un poco de dificultad tienen los veranos secos, porque no es un caudal tan profundo ni tan grande el arroyo, pero han hecho piletas. Claro.
para eso, pero después tiene una linda confitería, un bar, un lugar para estar, para comer, para hacer deportes. Hay un lugar muy emblemático en Rauch que es visitado por muchísima gente, donde un tiempo se le cobraba para pasar peaje a la gente hace muchísimos años. Un famoso puente. Ah, el puente Juan Silva, sí, sí, es una construcción, pero antiquísima. Hicieron un puente nuevo y lo dejaron, ¿eh? Claro, lo dejaron y fue declarado monumento histórico. Sí, sí, porque es antiquísimo. Ahí es donde se va a la estancia de Viñales, que es el Parque Juan Silva. Ahí ya el pueblo está ahí, ya está dentro. Sí, ya. uno leyendo a veces Sí. la historia de los pueblos, descubren todas estas cosas que suceden en los pueblos. Sí. Vos decís, ¿cómo? Tantos años atrás le cobraban peaje para pasar a la gente porque era el único lugar donde podían transitar, pasar por ahí. Entonces, y después, bueno, el progreso hace que traen otros métodos, otros caminos, otras alternativas secundarias, pero que eso queda. Otra de las cosas lindas que veo que, por ejemplo, a veces son pueblos que se adelantan a otros en cuanto a algunas cosas. Tiene una planta de reciclado de residuos sólidos urbanos que cuenta con una particularidad. Esta planta fue hecha con un crédito otorgado por el Banco Mundial para América Latina. Fue el primer crédito que otorgó el Banco Mundial para estas cuestiones del reciclado de residuos sólidos. No he podido llegar hasta ahí porque siempre voy con el tiempo contado, ¿no? Pues pero me gustaría ver si puedo ahora cuando se pueda ir, ¿no? Porque no lo he podido conocer, porque siempre así poquitos días y muchos lugares, ¿no? Claro. Gente conocida, familiares y todo eso, entonces no he podido llegar, pero eso sí fue una cosa muy importante. Pero son cuestiones de urbanidad y de salubridad, pero esta gente ya lo tiene de hace muchos años. Sí, por eso hay veces que uno tiene que mirar qué es lo que sucede en el contorno de... Acá firmó hace pocos días, o poco tiempo, que acaba de inaugurar una planta de reciclado de residuos sólidos. Es muy importante eso porque seguro transforma todo. Un montón de cuestiones que le hacen... Usted fíjese que la basura es un problema grandísimo mundial. Lógico. Es mundial porque... A cielo abierto constituye siempre un peligro, la degradación del medio ambiente, los roedores, todo. El humo contaminante, todo. Los gases. Todo. Estuve extrayendo, entre otras cosas, que la verdad que cuando me puse a mirar todas estas cosas me entusiasmé bastante y fui anotando para aprovechar esta entrevista para preguntarle sobre sus pagos. ¿Va seguido allá? No, porque no está tan lejos, son 500 kilómetros, no está tan lejos. Pero qué sé yo, como siempre he tenido de a dos pueblos, no es tan fácil, o sea, y conseguir reemplazos hoy en día, pues somos pocos y los otros están igual que uno. Trato siempre de salir un lunes en la mañana o un domingo a la noche. Muy de noche no me gusta porque si le va a pasar algo a uno, le pasa en cualquier lado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, cuando yo vengo de Melincué, que siempre vengo de noche, el hecho de que ya salgo del pueblo está la luz de la Bordeboy, la luz de Carrera, firma Miguel Torres, ya se ve la luz del pueblo. Pero provincia de Buenos Aires son unas distancias monstruosas. Y no hay ni siquiera una casa. A veces parecería entonces me da un poco de miedo. Entre 100 kilómetros entre los puntos más importantes. Y fíjese, de Las Flores a Rauch, que agarro ruta 30, son 90 kilómetros y no hay una estación de servicio. Yo dije 100 porque
La verdad que he ido, no muchas veces, no pero hay más o menos... no hay una estación de servicio. ¿Sabes lo que 90 lo que kilómetros. me llamó la atención? Lo lindo de esos lugares. Que por ahí en el medio de la nada usted para como si estuviéramos acostumbrados nosotros a decir, paramos en un boliche. Y si usted entra a ese boliche, y no es tan boliche, Y no. porque ahí encuentra de todo. Sí. Sobre todo encuentra una gran amistad, una gran atención, Seguro. una amabilidad del que lo está atendiendo. Seguro. Se ve que son gente de campo, buenísimo. Yo recuerdo en un mundial, no sé en el mundial si fue cuando se hizo en España, el día que jugaban España e Italia. Se me tocó andar por esa zona, por otras cuestiones, y con un amigo paramos en uno de esos que yo le digo paraje, al costado de la ruta, vamos a parar en algún lado por acá, a comer algo así. Y preguntamos, como todos, ¿qué tiene para comer? Lo que usted quiera. ¿Cómo lo que usted quiera? Dice, nada más que hay cosas que salen enseguida y otras que salen. Trátele que... No, algún sándwich de emergencia, sí, cómo no, ¿de qué lo quieren? Pero tenía infinidad de cosas, una atención bárbara, una calidad en sus productos. Seguro. La amabilidad, ya le digo, del señor que nos atendió. Seguro, muy lindo. Uno se sorprende, porque a veces decir, puch, estoy en pleno desierto, no es así. Siempre por ahí parecería que Dios estuviera presente. Seguro, seguramente. Vamos a dejar un poquito Rauch con la última pregunta. Sí. Ahí se realiza una fiesta muy importante. Sí, el ave de raza. Ahora en el mes de septiembre. Sí, sí, pero me llama la atención, dice que dura como una semana eso. Sí. 9 días. No se hace todos los años. Ah, no. No. Que no sé si son cada 2 años, cada 3 años. Porque es costoso. Y gustan de hacer un espectáculo bueno, digamos, de calidad. Es muy lindo, yo la única que vi, no hace Añares, todo lo que se trae en esos días, ¿no? Eran como más de 1000 aves, de todo tipo. Gallos que usted no se imagina el tamaño y el color que había ahí. Claro. Gallinas, pero unas gallinas enormes, unas chiquititas, unas que eran toda pluma, todo tipo de raza. Aves de raza. Aves de raza. Después codornices, después qué sé yo, todo lo que es ave estaba ahí adentro. Sí. Era una... Hasta ñandú debe haber. De todo. Copetonas, de todo. Y era cantidad de gente mirando todo eso, porque realmente era una cosa enorme. Un salón enorme, pero lleno de animales. Después hacían una exposición agroindustrial buenísima, ¿no? También tiene parque industrial. Sí, y donde hasta casas prefabricadas, todo lo que usted quisiera ver. Después la exposición que hacían los comercios locales, que era muy linda. Después, como le hablaba yo al comienzo, de la biblioteca, traía cuadros muy importantes. ¿Sabés? Yo me acuerdo que pude ver cuadros de González, de Quinquela Martín, originales, que habían traído para esos días. Escritores, poetas, no sé, todo lo que respecta a la cultura, músicos. Músicos de la provincia todo de eso muy Buenos lindo. Aires. Después venía todo ese desfile, como yo le digo, que era muy bonito, eso sí me encantó, de los medios de transporte, empezando por la carreta, el carro grandote donde se llevaban las bolsas de cereal, que eran bolsas de telgopor. Le decían cachapé. No sé. A eso, los primarios. Después ahí venía también lo que yo le hablaba. El cachapé era para reservar troncos, sí. Bien, pero eran rudimentarios porque eran las 2 ruedas, el eje, la lanza. Ahí en eso iba también el charré, el sulky,
la volanta, la americana, pero toda con la gente vestida atípica. Claro, Y después venían todas estas caballadas que eran una belleza, un animal más lindo que otro, unos emprendados monumentales. El adorno que tiene un caballo es impresionante, ¿no? Impresionante. Ese era muy bonito, era eso, una cosa muy bonita. En las fiestas se saben ver, por ejemplo, más cerca acá en San Andrés de Giles, San Antonio de Giles, por ahí cuando hay algunos desfiles que pasan y en otros lugares también se ven animales hermosos de muy raza. Muy bonitos. El mismo gaucho. Gaucho porque uno le dice gaucho. La vestimenta de ellos es vistosa, hermosa. Es tradicional, es muy... la bota de potro, ¿no? La rastra, el sombrero volcado, el pañuelo. El mismo facón que llevan. Facón que llevan, sí. Claro, la rastra, la charretera, esa todo, que llevan la rastra. Seguro. Los mismos Ese era botas. muy llamativo, ¿no? Una cosa muy bonita. Por eso es que no se hace todos los años, se hace espaciado. Vamos ahora a retrotraernos un poquito. Venimos, nos trasladamos hacia nuestra comunidad. Sí. Usted ya hace 7 años, 8 que está aquí en Bombal, ¿verdad? Sí. Pero ya hace 36 años casi que está ordenado sacerdote. Sí. ¿Quién lo ordenó usted sacerdote? Monseñor Piqui, en Venado Tuerto. Mario Picchi. Sí, el 5 de octubre del 84, día de la Virgen del Camino, o Nuestra Señora del Buen Viaje, que es una advocación de León de España, ¿no? Y por eso viene el Día del Camino, ¿no? En honor a la Virgen. Es ese día. Le pregunto, ¿alguna vez tuvo oportunidad de viajar a Roma? No, nunca viajé a ningún lado. Tuve, sí. Me acuerdo que me pagaban más de la mitad del pasaje pero no, qué sé yo, no, en ese momento, no sé, tenía otras cosas en vista y después otra oportunidad más también y después ya no soy de viajar. No, porque yo de curioso le pregunto porque... Lo único que a lo mejor no sé si lo llegaría a hacer, ¿no? A lo mejor, le digo así, alguna vez, Tierra Santa sí me gustaría. Para conocer el muro. Sí. Para conocer ahí donde nació Cristo, todo lo que se conserva, ¿no? Claro. Pero no tampoco que me desviva, ¿no? Por eso es lo único que más o menos me interesaría, pero después lo demás no. O sea, no es que me desvivo por llegar o por verlo. Más ahora, fíjese usted que he conocido, yo creo que todos los museos del mundo a través de Internet. Claro, eso fue una revolución. Ya me recorrí, yo creo que me recorrí los museos, las ciudades, los monumentos, los lugares más destacados de cada lugar del mundo. Es como que ya lo vi todo. No, faltaría llegar, pero bueno, no. Pero siempre la vida nos da sorpresa. Sí, seguramente. ¿Usted su primer destino fue como Godeken, y después de ahí un añito hice Quirquinchos y después ya me dieron Godeken Verabebú y después me hicieron un traslado a Cañada de Lucle, los Quirquinchos, siempre atendiendo Colonia Hansen. Colonia Hansen, sí. Siempre. Y ahí pueblito. Que en su época llegó a tener la escuela primaria de ese lugar 70 alumnos, cuando la gente vivía en el campo. Y cuando la gente vivía en el campo, en esa zona, se corrían las famosas carreras de Forte. Sí. Había un circuito, y no sé si de alguna otra categoría superior. Sí. Pero eran famosas las carreras de Hansen. Y se conserva todavía el bolichito, el dólar. El dólar. El dólar, sí. Sí, muy conocido, sí. Sí, muy conocido. Reuniones así de amigos de Quirquincho y de toda la zona suelen ir y los siguen visitando. ¿Usted en estos momentos atiende otro pueblo, Melincue? ¿Algún otro más? No, por ahí surge necesidad. Pero fijo. No, fijo no, pero siempre algún auxilio por alguna misa, algún bautismo, algún responso, siempre recorro la zona. Pero siempre estuve a 2 pueblos, por eso que
estamos bien ocupados. El trabajo nos falta. No nos falta. Más en esta época. Y yo le quiero preguntar, perdóneme con toda la sinceridad, en estos tiempos se hace difícil, digamos así, es la relación con la gente, sí. Es un tiempo de cambio muy grande, ¿no? Un cambio muy grande que se ha dado, ¿no? Y no sé, es algo que hay que ir perfilándose, ¿no? Después de esta pandemia incluso también, ¿no? Porque yo pienso que es como empezar de nuevo, ¿no? Yo no sé si decirle difícil, pero la gente, ¿no es cierto?, tiene otro concepto en este momento de la vida. Fíjese que es rara la pareja que se casa. Me llama la atención. La gran mayoría se juntan, ¿no? Que me decía una señora, hablando así, no sé, con mucha confianza, ¿no? Me decía, mire, yo no sé, padre, si están tan errados, dice, esto de irse en pareja, dice, porque nosotros que salíamos de casa, dice, para ir con... Hay mujeres que le tocó cada aparato que Dios libre, ¿no? Y en cambio, perdón para los demás, ¿no? Que lo diga así, ¿no? Pero eso me lo dijo con mucha sinceridad una señora, ¿no? Dice, yo no sé si, a lo mejor religiosamente no estará bien, dice, pero uno se iba a la casa con el otro sin conocerlo. No me refiero a la cama, me refiero a la relación, al trato y a todo lo demás, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que perfilar otra cosa en lo que respecta a eso, ¿no? Y lo mismo, fíjese usted ahora, tenemos, ¿qué tenemos? Chicos virtuales. ¿Y qué catecismo le vamos a dar a estos virtuales? No vamos a ir con la fotocopia, el librito. Hay que pensar otra cosa. Por eso que se hace un poco complicado darle inicio a algo que sea a nivel global, digamos, ¿no? Para enfocar una sociedad que es distinta, es nueva. Lógicamente que la sociedad siempre va cambiando, sí. Se va transmutando. Dios, mire, va a ser siempre el mismo, las verdades de fe van a ser las mismas, pero ojo cómo llegamos con esa fe. Hay que mirar la metodología, hay que mirar de qué forma llegamos a esta sociedad, que es nueva. ¿Usted ve diferencias, por ejemplo, nuestra comunidad, nuestro pueblo en sí como pueblo de un todo, no de la parte religiosa sola, sí, porque la parte religiosa es una cosa, la otra parte del pueblo en su conjunto, comparado con otros pueblos, ¿cómo ve esta comunidad? Yo esta comunidad la veo, sabe, como una especie de... se lo he dicho a mucha gente, ¿no? Es una cosa totalmente atípica de los demás, porque un pueblo que tenga gas, cloaca, todos los servicios sociales, fuentes de trabajo, principal en este momento. A todos los pueblitos que yo vi, han sido favorecidos, pero extraordinariamente. Es una gotita en el océano, parecería esto. Una gota en el océano, es decir, una cosa realmente... Cuando yo hablo con gente de otros lugares, dice, pero ¿vos dónde vivís? Le digo, mira, este es el pueblo, le digo así. Esta gente, económicamente, laboralmente, es el que mejor está ubicado en la zona. No le quepa duda, porque un pueblo de 3.500 habitantes... Que tenga todo lo que tiene. Que tiene una industria base, fundamental. Fundamentales, sí. 2 molinos harineros que lo acompañan. Sí. Otras empresas de nivel internacional también, metalmecánica. Aparte de otros comercios importantes en cuanto al comercio local, la zona es muy agrícola, la nuestra no tanto ganadero, pero sino agrícola, y tenemos empresas fuertes de trayectoria, de reconocida solvencia. Seguro. Además, todos los comercios que se mueven en base a eso, ni dudarlo, que son comercios de distinta índole.
sí, seguramente. Y entonces hacen sí que un pueblo que dentro de todo tiene, como usted bien lo mencionó, gas, electricidad To- de primer todo. orden, iluminación, pavimento, ¿Mm? cloacas, telefonía, Todo, tiene todos los servicios de primera como si fuera el nivel uno. sí, tal cual. Eso es lo que me preguntaba yo interiormente. Digo, ¿cómo se ve desde su óptica que conoce otras Mm, comunidades? mm. Son otras realidades también, porque Sí. usted a Uf, través de los fieles conocerá las realidades. sí, además, mire, ningún pueblo es igual a otro. Aquí, Por supuesto. así esté a 10 kilómetros, es distinto. Tiene sus características propias. Yo recorrí, o sea, viví en Godeken, en Verabebú, en Los Quirguinchos, en Cañada, acá en Bombari, en Melincue. Un pueblo sí que me llamó la atención es Los Quirguinchos. Quirguinchos es un pueblo que, cuando yo llegué en el año 85, un pueblo muy liberal. Porque en esa época ya había parejas de hombres, había parejas de mujeres, no Ah, sí. estaba la ley de género, pero ya estaban ellos ahí en eso, ¿no? Pero culturalmente es un pueblo de los más avanzados. Cuando yo lo conocí tenía el mejor coro de la provincia de Santa Fe, el mejor equipo de teatro de la zona, pintores, escultores, músicos. Y siempre me acuerdo, ¿sabe qué? Las fechas patrias. Actos patrios como en Quirquincho no vi en ninguna parte. Era un despliegue extraordinario. Mire qué bien, una Eso, particularidad muy importante. muy importante, se lo ¿Qué, aseguro. qué comunidad tiene? ¿De qué descendencia son la mayoría Ahí de hay los quejitos? bastante, en la zona de acá de la zona que hay, no quedan tantos, ¿no? Pero también están alemanes, Por eso le pregunto, sí, padre, y Bollenbader es alemán, es el fundador. ¿quién? Bollenbader, Ah, Bollenbein. sí, Claro, le pregunto porque sí, hay comunidades sí, sí, que han transmitido sí, en sus generaciones ese tipo de manifestaciones, sí, que son muy aferrados a sus tradiciones, muy sí, aferrados. sí, Y otras no tanto, no digo que no lo son, pero no tanto. ¿no? Esa gente que vino de esa Europa central, Sí, eh, castigada muchas veces por otras cuestiones. sí, pero dejaron una impronta muy clara en las zonas, ¿eh? Los pueblos crecieron, se desarrollaron y ya le digo, ese pueblo culturalmente es uno de los que más, ahora en este momento como todo viene de decadencia, ¿no? Viene en decadencia, pero cuando yo lo conocí era brillante. Nuestra comunidad, el aspecto económico de la parroquia, en cuanto a los aportes que hace la parroquia, a sus contribuciones, eh, digamos, se manifiesta No, muy en bien. cuanto a su nivel. Muy bien, no, yo muy bien con los dos pueblos, en ese sentido re bien, y en el sentido religioso lo mismo. Es decir, tengo gente cercana que me colabora, pero bien en todos los órdenes, grupo de chicas acá que hacen el catecismo, que lo Hoy el hacen, día del catequista, va, hoy hace días pasados ya, sí, 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 es el el día día, del sí, catequista es el día se del catecismo, celebró. sí, Eh, dígame, usted dijo recién, nombró la palabra violencia, no violencia, sino dijo cosas de género. uh-huh. Acá hay algunos casos que a usted le hayan transmitido, le No, hayan llegado así de cosas de violencia de género, no, maltrato. no, hasta ahora nada. Es decir, a veces, como puedo decirle, desavenencias comunes que tiene cualquier pareja o lo que sea, ¿no? Pero no he escuchado acá, no he escuchado Sí me llamó muchísimo la atención lo que pasó en Verabebú, ¿no? Y sí, Porque eso yo es un vivía hecho ahí. condenable. Yo vivía ahí, ¿no? Y yo digo, ¿cómo está bien que allá hace buena cantidad de años que no estoy ahí?
13 que estuve en Quirquincho y Cañada y 7 acá, y bueno, son como 20 años. Se cambia rápido ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Se cambia muy rápido. Eso Pero son hechos aberrables. Muy, Lamentablemente eso se ve mucho en otras zonas donde la marginalidad, la promiscuidad... Sí. No, pero en lo que respecta a esto que usted me decía, así no he tenido, nunca he tenido una queja, ¿no? Digamos así, de una cosa grande, fuerte, lo común que pasa con cualquier relación entre personas, ¿no? Pero, y ojalá se mantenga así, ¿no es cierto? Pero aparte también, como siempre se los digo a los padres, las pocas reuniones que tengo, tenemos que educar y formar desde pibe. La relación entre varón y mujer hay que trabajarla mucho. Sí, padre, dígame una cosa. La constitución de la familia. Antes usted estaba hablando que no se sabe a quién te puede tocar en suerte. Pero hoy, como se constituye una familia sin el vínculo matrimonial, sí es sustentable. Afecta mucho eso sí. Afecta tremendamente porque se palpa en el pibe, ¿no? La inestabilidad emocional del chico, la inseguridad. Claro. No porque el papel dé garantía, no, porque hay otra, cuando está el papel hay otra actitud en la persona, hay otra forma de encarar la vida y se palpa esa inseguridad, mucha inseguridad. Hoy, usted, si no son las quejas, pero debe llegar a sus oídos también el comentario mayoritario de la gente, ¿cuál es el mayor problema? ¿El económico? ¿La inseguridad? Y sí, el temor, el temor es más que nada el temor de que nos llegase a invadir una inseguridad como tienen las ciudades ya instalada, ¿no? Y me acuerdo ahí en Melincue tuvimos una reunión todas las instituciones porque llegó un momento que era un robo vivo, ¿no? Y estaban todos los jueces, la plana mayor de la jefatura, todo, y todas las instituciones, ¿no? Porque era una cosa que es tremendo como se estaba viviendo. Y sí, eso es lo que más repercute en la gente y más temor se le tiene, que nos llegue a invadir no por los pobladores del lugar, sino que emigren de otros lugares y dañan. Y sí. Y eso sí. En cuanto a las reacciones de la gente de mayor edad hoy, sí. ¿Qué nota usted que le pasa a la gente mayor con esta pandemia? A los chicos también les pasa, ¿no? Eso es en un buen número de personas. Hay personas que no. Yo tengo señoras conocidas de cierta edad que no, o sea, no es que sean descuidadas, tienen todas las precauciones que hay que tener, es decir, el barbijo que yo tengo acá, el gel en el saquito, cuando se compran los productos en el mercado o en los supermercados, donde fuere, tener toda esa precaución, ¿no es cierto? Pero hay un buen número de personas que tienen es prácticamente como un terror, es como que los anula y no tiene que ser así. No tiene que ser así. No es para que uno esté panchamente, ¿no? No. Pero tampoco es para que estemos de esa forma, porque eso psíquicamente nos daña. El hecho de no salir y de no estar en contacto con los seres queridos o frecuentarse con las personas que siempre se ha frecuentado uno, uniendo todo ese combo con el temor que se tiene, se vive muy mal. Padre, yo creo que hemos mantenido una charla que podría durar muchísimo más. Vamos a cansar a los televidentes. Bueno, los televidentes ya están acostumbrados a que cuando yo hago un programa y tengo un invitado, sí. Soy muy cargoso con mis preguntas, pero la verdad que ha sido un gusto enorme tenerlo con nosotros.
Y me gustaría, como ya para terminar este mensaje de hoy, que me haga una reflexión sobre la Madre Teresa de Calcuta, sobre su vida, su obra, sintéticamente, porque si no Sí, sería bien sintético, porque bien sintético, ya le digo, porque no la obra de la conozco. Madre Teresa, para sintetizarlas a través de todos sus años, Sí, sería no, un no, poco tarea muy difícil. es ¿cómo puedo decirle? Su gran esmero, su gran ideal fue siempre los más desposeídos, ¿no? Porque ella ingresó primeramente en una orden religiosa hasta que logró abrirse paso y fundar lo que ella quería, ¿no? Fue un camino bastante largo, ¿no? Pero ya después de ahí no empezó realmente en uno de los lugares más castigados, que es Calcuta, bueno, toda la India, ¿no? Y ciertamente que, es decir, no le importó ni raza, ni color, ni credo, porque ella recibía al musulmán, al protestante, al ateo, Es que Era uno de sus lemas, ayudar sin mirar su fe, su creencia ni nada. religiosa. Y ciertamente que gracias a ese trabajo, a esa forma de encarar la vida y de tratar al prójimo, creo que mucha gente llegó a conocer a Cristo. Ni más ni menos. Padre, yo le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con nosotros. Bueno. No será la última vez que lo pueda convocar nuevamente. Cuando usted guste o tenga necesidad de usar nuestro espacio, cuente con nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno. Ahora nosotros vamos a hacer un corte y enseguida volvemos para darle ya la parte final de este programa de PPP. Bueno amigos, ya como cierre del programa de hoy, vamos a decirles que la Madre Teresa de Calcuta no las tuvo todas fáciles. Tuvo muchísimos inconvenientes y detractores, pero también los vamos a dar a conocer para que después usted, que ha estado escuchando parte de la historia, de esta historia referida a esta notable mujer, saque sus propias conclusiones. Las cosas raras. Había un doctor indio llamado Arup Chatterjee que implantó, decía él, la cultura del sufrimiento, refiriéndose a la Madre Teresa, donde decía que ataban a los niños a la cama y solo le daban aspirina a los pacientes terminales. Permitía la reutilización de agujas hipodérmicas y que se lavaran las sábanas de los enfermos junto con los platos para alimentarse. Una verdadera barbaridad. La BBC publicó un documental crítico y tituló El ángel del infierno, presentado por el periodista y escritor Christopher Hitchens. Defendía este escritor: el mundo gana con el sufrimiento de los pobres. ¿Por qué? Porque ella, cuando se tuvo que cuidar, fue a un hospital moderno de Estados Unidos cuando requirió esos cuidados paliativos. Los críticos a su figura, como Hitchens, defienden que el mensaje es que no se puede hacer nada por los pobres más que quitarlos de las calles. Mientras ella trataba con indulgencia a los pobres, recibía financiación de ricos y poderosos o de criminales como el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, a través de varios millones con una beca. Las universidades de Ottawa y Montreal en Canadá, a través de sus profesores Serge Lerivière, Geneviève Chenard y Carole Sénéchal, publicaron en el año 2013 un estudio en la revista Sciences Religieuses, donde recopilaron 502 documentos sobre la vida y obra
y analizaron el 96% de la literatura sobre la fundadora de la Orden de las Misiones de la Caridad. Según la investigación, 2/3 de las personas que acudieron a las casas de la Orden de la Madre Teresa esperaban encontrar atención médica y que el otro tercio solo esperaba encontrar una muerte con mejores condiciones. Lo que se encontraron los doctores fue una gran falta de higiene, dicen, unas pésimas condiciones de atención y alimentación inadecuada, y una importante falta de analgésicos. También se les dice a la Madre Teresa, tras las graves inundaciones en la India y la explosión de una planta de pesticida en Bhopal en 1984, lo único que ofreció fue medallas y numerosas oraciones, pero en ningún momento envió ayuda monetaria directa, pese a que su fundación ya contaba con recursos para hacerlo. Esa tremenda explosión que se menciona acá de pesticidas en Bhopal, esta localidad de la India, fue terrible en el año 1984 y fue considerada como la mayor explosión, el mayor desastre ecológico a través de una explosión de una fábrica de pesticidas que era estadounidense, de la Unión Carbide, en sociedad con el gobierno indio, donde murieron inmediatamente después de producida la explosión 6.000 personas. De entre 6 y 8.000 personas murieron instantáneamente porque era una mezcla de unos gases que se habían producido con la combinación de ciertos elementos con el agua. Y eso produjo una explosión y un derrame. Se hizo una nube tóxica que fue matando todo lo que encontraba de acuerdo a cómo se iba desplazando, de acuerdo a la orientación del viento. Personas, animales, de todo lo que respiraba, porque eso afectaba fundamentalmente las vías aéreas de las personas y de los animales. Dice que ahí no recibieron ayuda económica, sí, del otro tipo de ayuda, pero económica no. Entonces estos señores escritores le achacan a esta congregación de la Madre Teresa esa falta de ayuda según ellos. Este periodista, también hubo otro, en 1968, este es a favor, se reúne con el periodista británico de la BBC también, Malcolm Muggeridge, conocido por sus políticas contrarias a estos otros anteriores y contrario al aborto, algo que coincidían ambos, y este periodista publicó un libro que la encumbró, Algo bello para Dios, en 1971. Gracias a la imagen que produjo esta publicación, pudo viajar por el mundo y recibir muchísimos premios, entre otros, el más importante y que la encumbra como la mujer más famosa del siglo XX, en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, la única monja en conseguirlo hasta los días de hoy. Y en la búsqueda de la historia de esta monja, de esta Madre Teresa de Calcuta, cuando yo antes mencionaba en el primer párrafo, en la introducción, cuando comenzó el programa, que decía de la foto, por qué se sacaba tantas fotos, ella tenía un mensaje para dar, decía: considero que es un sacrificio, pero también una bendición para la sociedad,
Dios y yo hemos hecho un pacto. Yo le he dicho que por cada foto que me hacen, tú, refiriéndose a Dios, encárgate de liberar un alma del purgatorio. Creo que a este ritmo, dentro de poco, se va a vaciar el purgatorio, al referirse a su exposición pública. Y para terminar, como lo hago siempre a través de cada programa, acá tengo 2 libros referidos a la Madre Teresa del mundo entero. 2 libros notables que se refieren a la trayectoria, a la vida, a todos los acontecimientos de esta notable mujer que era albanesa de nacimiento e hindú o india, después por propia voluntad. Aquí están narrados un montón de hechos, cuando era seminarista, cuando era maestra, docente, por su recorrido por todo el mundo. Esta Madre Teresa, que recorrió el mundo entero, que tuvo la oportunidad de codearse, de tratar a las personalidades más grandes del mundo en su momento, que ha hecho realmente una verdadera historia. Acá dice este libro que se titula Madre Teresa, Testamento. Pocos testimonios de vida impactan y cuestionan tanto al hombre moderno como el de Teresa de Calcuta. Su pasión por los más pobres, su compromiso solidario con toda la miseria humana, confrontan decididamente y de raíz con una sociedad opulenta, hipnotizada por la frivolidad y el placer. Sus palabras, su mensaje, su sonrisa, todo su ser se hacen transparente en este libro revelador que ofrece con notable acierto el retraso más acabado de su luminoso legado espiritual. Bueno, yo he querido traerles en el día de la fecha, como hoy se celebra el Día de la Solidaridad, este homenaje sencillo, austero, que hemos compartido también con nuestro cura párroco Eugenio Mendieta, que se prestó gentilmente para el reportaje del día de hoy. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos nuevamente con todos ustedes. Desde ya le agradezco muchísimo la atención prestada. Pasen todos muy buenas noches. Gracias por su atención.